¿Por qué los politiqueros en elecciones nos manipulan con migajas en Norte de Santander? ¿Usted por qué cree que pasa eso, ingeniero? Porque la gente está tan desesperada y tan pobre que los politiqueros juegan con el hambre y las necesidades de los electores. Pero Sebastián y todos los que nos escuchan, en estas elecciones de marzo del año entrante para Senado y Cámara y para Presidente de la República, primera vuelta en mayo y la segunda en junio, va a cambiar eso. ¿Qué va a hacer la gente? La gente ya sabe que todo lo que les entregan de dádivas, sobornos, lavadoras, promesas de puestos, de contratos, les dan teja, ladrillo, cemento, tamales, lechonas, cerveza, plata, conciertos, todo eso se hace con la plata que le roban a los mismos ciudadanos. Ya el ciudadano de a pie, el más pobre, sabe que todo lo que le entregan previamente se lo han robado él mismo y ellos se van a liberar, reciben y votan la conciencia. La sorpresa que se van a llevar esos politiqueros colombianos en este 13 de marzo del año entrante en Cámara y Senado y en mayo, primera vuelta de Colombia, va a ser una sorpresa que los va a dejar a punto de infarto. A finales del año pasado salió una encuesta reconocida a nivel nacional donde usted orgullosamente dijo, vamos con el 1 o 2% de la gente que nos reconoce. Y hace poquito salió la encuesta de Datexco que ya le da a usted el 4%, es decir, duplicó su popularidad a nivel nacional. Y es bueno recordarle a los oyentes que en el 2001 un candidato llamado Álvaro Uribe Vélez empezó no siendo de los favoritos y con el 2%. Y en ese entonces, justo el año del atentado de las Torres Gemelas, el discurso de Uribe antiterrorista despegó y ganó en primera vuelta. 20 años después, en el 2021, el escenario es distinto. Ya lo que más nos da ira a los colombianos es la corrupción. Y yo creo que en comunicación política y los cálculos que usted está haciendo, ingeniero, podríamos pensar que usted va a hacer ese nuevo brinco, esa nueva popularidad inesperada, según la coyuntura, para ser presidente. Pues yo creo que el abanico, que es importante, hay gente importante que puede aportar, ninguno es capaz de confrontar a la politiquería. De frente, con calzones, con carácter, con la verdad, sin medir el cálculo político, qué me conviene decirles y qué no. Yo no mido eso, yo digo la verdad. Ahora, si me llego a equivocar, que es muy posible, pues que me refuten, que me contraargumenten. Y si estoy equivocado, pues corrijo. Pero ninguno es capaz de confrontar. Usted ve que los candidatos hablan de voy a hacer, pura mentira. Desde que usted no tranque la robadera, usted no es capaz de hacer. Eso es lo que le quiero decir a todos los colombianos y a todos los norte santanderianos. Si no hay caja en el Ministerio de Hacienda libre para hacer las inversiones que realmente merecen los campesinos de Colombia en la agricultura, la cultura, el deporte, la ciencia, la tecnología, entonces si usted no tiene plata, ¿cómo es capaz de modificar y apoyar esos sectores para que se vuelvan y se incluyan dentro de los circuitos económicos de Colombia? Entonces es condición, única condición, quitarle las chequeras. Si estos políticos, el presidente permite que se lo sigan robando, no hay nada que hacer, porque quedan dos salidas, Sebastián. Una, más deuda, ya estamos hasta aquí de la deuda, y la otra, más impuestos. También ya la gente no es capaz de pagar más impuestos. ¿Qué político habla de modificar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para que todos estos ladrones de los dineros públicos los procesen y los metan a la cárcel intramural? Ninguno habla de eso. Nosotros sí, porque el cáncer de Colombia es la corrupción y tenemos que estirparlo, pero de raíz. Si usted no lo estirpa de raíz, no hay caja, y si no hay caja, no hay nada que hacer. El par de apariciones que usted hizo en lugares públicos como la Biblioteca Julio Pérez Ferrero y en contenido de redes sociales con Jairo Yáñez es para muchos que conocemos de comunicación política, fue un trampolín importante para que él tuviera voto de opinión. ¿Se ha sentido usted representado en ese discurso tajante anticorrupción con el ingeniero Jairo Yáñez en la alcaldía de Cúcuta, o cuál es su visión de lo que está pasando actualmente en la ciudad de Cúcuta con esta alcaldía? Él no es concreto, no es preciso, no enfrenta. Él tiene una personalidad que yo no la puedo discutir porque es la de él, de quedar bien con todo el mundo. Desafortunadamente, Jairo le ha tocado duro, una alcaldía totalmente saqueada, desorganizada, burocratizada, con una tan de ladrones en la administración, pero a mí también me tocó lo mismo y yo pude hacer 503 horas y yo no sé cómo estarán las finanzas allá en Cúcuta, pero me imagino que con el problema de la frontera, todo el éxito de venezolanos se ha agravado. Yo miro algunas estadísticas de que el 70% de la gente de Cúcuta es informal, ¿o no? Así es. Quiere decir que nos queda el 30% para sostener ese 70%. Entonces también hay que reconocer que la situación de recaudo de dinero de los impuestos no es la mejor. Pero yo lo que siento es que Jairo se quedó corto de no imponer lo que nosotros le aconsejamos. No sé por qué. Me imagino, vuelvo y repito,
Eso son imaginaciones mías, que él quiere quedar bien con todos. Y eso es imposible. Exacto, ingeniero. Mire, cuando usted dice algo muy importante de la informalidad, hay un 70% de informalidad. Y es decir, ese poquito 30% de formalidad, en esa poquita formalidad, el mayor empleador de Norte de Santander es el Estado. Entonces, por eso hablábamos de la manipulación de los politiqueros. Entonces yo le pregunto, porque es algo que desde mis fuentes en la alcaldía me dicen, no, es que no se puede sacar a la gente. Hay subsecretarios que no se pueden cambiar porque son de planta y entonces eso es imposible. ¿Eso es cierto? O sea, ¿qué porcentaje de los funcionarios se pueden cambiar? Porque es que si no se cambian, ¿cómo puede uno tener administradores de confianza? Todos los funcionarios de libre remoción y nombramiento se pueden cambiar a voluntad de la necesidad de la alcaldía y de la voluntad del alcalde de cambiar. Sí, se pueden cambiar. Los que no se pueden cambiar son los de carrera administrativa, pero también se pueden cambiar si no trabajan, si no cumplen y cobrando. Es decir, si uno cobra lo que no trabajó, quiere decir que está robando la plata. Esos hay que hacerle un proceso en la oficina de control interno, de disciplinario y de gestión. Usted les puede arrancar un proceso, ellos le tienen que defender y el alcalde tiene la primera instancia. Ellos pueden apelar, pero con el alcalde los pueden sacar. Lo que pasa es que hay que confrontar y aguantarse, que como decimos coloquialmente, se arrechen, se emberraquen con el alcalde porque lo sacó. Pero si no actúa, todo ese pasivo se lo carga el alcalde a sus hombros. Ingeniero, bueno, usted nos ha hablado, hemos siempre hablado de la opinión sobre la alcaldía de Cúcuta, pero acuérdese que la segunda chequera más grande la está manejando una institución de la que hemos hablado poco y es la gobernación. Y la gobernación lleva 4 periodos ganado por los mismos. ¿Cuál es su opinión sobre la gobernación y el equipo político que maneja la gobernación en Norte de Santander por los últimos 4 periodos, o sea, 16 años? Bueno, yo no puedo opinar porque ni sé cómo se llama el gobernador, la verdad. Pero si son los políticos que se robaron a Cúcuta, pues lo más seguro es que la estén robando. Si vienen robando 16 años y son los mismos, la misma trinca, entonces se están atracando a la ciudadanía a través de la tesorería del departamento. Y si son los mismos los que eligen, pero los culpables son los cucuteños, el departamento de Norte de Santander. ¿Para qué eligen ladrones? A nadie lo obligan a votar, el voto es secreto. Cuando yo estoy al frente de la urna, yo no tengo que llevar sino 3 cosas, Sebastián. Primero, la cédula de ciudadanía. Segundo, la memoria. Y tercero, la conciencia. Con esas 3 cosas usted vota. Entonces, los norte santanderianos no se pueden quejar de las oportunidades que ha dado la democracia en estos 4 periodos que usted dice, y vuelve y nombra gobernadores que no merecen la confianza pública, sino que le hacen el juego a toda esa politiquería, que el único interés que tienen es saquear el departamento y saquear el municipio. Usted ha hablado sobre la financiación y la forma en que va a recoger firmas, tanto para la candidatura a la presidencia, pero aún más complejo, el reto del que usted ha hablado, en el que se parece al presidente Bukele, de renovar el 85% del Congreso. Eso es más difícil, ingeniero. Renovar el Congreso usted sabe que es más difícil que sacar la presidencia. ¿Por qué no nos habla de esos 10.000 pesitos que pide usted para la financiación y de esa forma en que se van a recoger las firmas para Cámara, Senado y Presidencia? Hay varias formas de financiar. Una, irme para pedirle plata a los contratistas chanchulleros, a los contratistas ladrones, a los politiqueros, al narcotráfico y conseguir una financiación. Pero si usted acepta eso, Sebastián, termina de empleado de ellos. Esa es una forma. La otra es una masificación de pequeños aportes, muy pequeños, que no llegan sino a 60.000 pesos. Estamos pidiendo 6 meses de 10.000 pesos mensuales y 3 millones de colombianos que nos aporten para poder financiar. ¿Qué produce eso? Totalmente independiente, porque ¿qué puede joder un ciudadano que haya aportado los 60.000? Pues él aportó para que nosotros apliquemos lo que le prometimos, que es no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Total de que nosotros nos vamos a ir por esta segunda. Nada de tener 5 aportantes que me dan de a 50.000 millones cada uno y luego termina el gobierno convertido en un comité al servicio de una minoría que hace parte de la mafia del poder, una delincuencia de cuello blanco. ¿Por qué no nos cuenta un poco de su lista al Senado? En algún momento pensamos que el profesor Gilberto Tobón iba a encabezar su lista, pero hubo algunas noticias que nos confundieron a nivel nacional en donde decía que él se iba como al pacto histórico. No sabemos bien qué pasó. ¿Él sigue estando entre sus posibles candidatos a la lista del Senado? No, la lista, yo no sé si será abierta o cerrada, del pacto histórico, que es el que acompaña la candidatura del doctor Gustavo Petro. Total de que nosotros le
teníamos sin lista cerrada el primer lugar y él se fue para allá porque él es libre, él puede determinar, nadie lo puede cuestionar por esa decisión. Entonces estamos buscando una persona a nivel nacional que nos arrastre votos para ponerlo en el primer renglón. Pero mire, Sebastián, para salir, pasar el umbral, se necesitan mínimo 600.000 votos. Y los que entienden de eso dicen que con 600.000 votos ganamos 4 senadores. Usted que sabe más de esas cuentas, pues debe verificar eso. 4 senadores. Y si nosotros sacamos 4 senadores, estoy hablando de Santander. En Colombia, pues 4 senadores. Y en la Cámara 2 quedamos con 6. 1 o 2 en norte de Santander. Tenemos gente en Bogotá, tenemos gente en la costa, tenemos gente en La Guajira, tenemos gente en el Meta. Vamos a ver qué pasa. No es fácil, porque el discurso es a palo seco, sin comprar votos, sin tejas, sin ladrillos, sin cemento. Es pura emoción. Es una propuesta de que vamos a cambiar cómo se maneja la plata de los colombianos para beneficio de los mismos contribuyentes colombianos, no de los politiqueros, porque es que el político es un administrador de una plata que no es de él, pero ellos se apropian de él. Por eso es la pelea a muerte que hay para representar, ya sea en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo, los intereses de los colombianos. Es una chequera de 1 billón diario. Escuche, Sebastián, una chequera que gasta 1 billón de pesos diario. Y a eso es a lo que le apunta, a coger esa chequera. Bueno, ¿y usted cómo lee? Y una invitación a todos esos 600 o 700 que nos están viendo. ¿Cómo entiende usted ese apoyo cuando yo no me he movido de aquí de Bucaramanga? ¿Cómo entiende ese apoyo? Este país es, como decía un profesor de filosofía de apellido Zuviría, cuando yo estudiaba en los Andes, decía, nuestro país es una colcha de retazos entre leyes y leyes que ya no sirven para nada. Cierto. Yo pienso ya nuestro país, más que un problema político, porque el papel lo aguanta todo, la constitución de nosotros está muy bien hecha, es un problema administrativo. Y cuando usted dice recoger las chequeras, evitar el despilfarro, no pidan más impuestos y llamen reformas tributarias con otros nombres engañabobos, cuando lo que pueden hacer es frenar la hemorragia del dinero que se despilfarra en lugar de pedir más plata en impuestos, esos son problemas administrativos que la gente no quiere admitir. ¿Por qué? Ingeniero, y yo me atrevo a decir que es porque la política es como un boomerang que siempre se termina devolviendo y lastimosamente candidatos tan buenos como eran Sergio Fajardo terminan temiéndole al discurso anticorrupción porque no son capaces de enfrentarse a ese círculo vicioso y a esa administración sistemática en la que si usted no vota por mí yo no le doy un puesto, tan sencillo como eso. Es que no es inventarse la fórmula de Einstein, es un tema muy sencillo. Y aprovecho para decirle algo que yo sé que a los nortesantanderianos les va a gustar y usted nos da detalles. El ingeniero Rodolfo me acaba de decir que a él, Juan Fernando Cristo, trató de sumarlo a su alianza, de la que sí aceptó Fajardo y que a nosotros no nos gustó. El anterior invitado fue Fajardo y yo se lo dije, para los que votamos por usted fue una decepción que se alíe con alguien que hace parte del establecimiento. Y el ingeniero Rodolfo nos hace conocer que él no aceptó alianza ni con Juan Fernando Cristo ni con ningún otro miembro de ese pacto que están armando que terminaría opacándolo a usted, ingeniero. ¿Por qué no nos cuenta un poco más de esa decisión de firmeza en la independencia, a pesar de que los poderosos se le acerquen a decir que si alguien con usted? Los colombianos y todos los de norte de Santander, que no son la excepción, tienen que entender que yo tengo que escuchar. Escuchar es gratis. Lo que no puedo es renunciar o traicionar la promesa de campaña. ¿Cuál es la promesa de campaña? No robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Esa es la columna vertebral de lo que hay que hacer llegando a la casa de Nariño. Entonces, que se me acerque el doctor Juan Fernando Cristo, que se me acerque Roy Barreras, que se me acerque Sergio Fajardo, que se me acerque Petro, pues bienvenidos que se acerquen, pero yo no les cambio el discurso. Yo les quiero comentar a todos que firme, vamos a presentarnos en mayo del año entrante en la primera vuelta totalmente en solitario, nada de alianzas con nadie, en solitario, independiente. Voy a recoger firmas para poderme inscribir como independiente a la candidatura en la presidencia. ¿Qué es eso? Que yo no quedo de empleo a nadie. Y con la atomización del recaudo para financiar la campaña, todavía eso se potencia más. Y quedamos libres, total, para hacer lo que le conviene a Colombia, que es erradicar ese cáncer que es la robadera. Es que no hay nadie que sea capaz de aguantar un saqueo como el que tienen estos politiqueros en Colombia. Mire, se roban 100 millones por minuto. Escuche, 100 millones por minuto. O sea, nosotros ya llevamos 36 minutos. Ya se han robado 3.600 millones en estos 36 minutos. Arrancamos la entrevista. Ningún Estado es capaz de aguantar ese saqueo. Y la solución de estos politiqueros, Sebastián, y todos los que nos escuchan, es subir los impuestos, hacer reformas tributarias, más deuda. ¿Qué es una reforma tributaria? Quitarle plata al sector productivo y entregársela a los politiqueros para que sigan robando. Pero ninguno propone trancar la robadera. Ellos creen que porque ellos ven que hay una clientela
que le vota a todos esos ladrones y entonces si yo ataco eso, pierdo esos votos. Esos votos que me dicen que yo voy a perder, a mí no me interesan esos. Esos ya están definidos que van a seguir votando por la gente que roba a los colombianos. Yo necesito en los colombianos esos 18 millones que se están muriendo de hambre por mala administración. Un país rico con la gente muerta de hambre. Y no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces a mí no me interesan esos. Y yo lo digo de frente. Y yo más o menos pierdo 10 electores y gano 100, porque la gran mayoría está excluida de todo lo que es la inversión pública que mejore las condiciones de vida, porque esos politiqueros se roban la plata, entonces no hay mejoramiento de condiciones de vida. ¿Qué nos promete a los nortesantanderianos? Usted conoce nuestros problemas, sabe nuestra situación, lo complicado que es una situación de frontera. Si Santander para usted fue complicado siendo una de las regiones más prósperas, con menos pobreza y con más generación de riqueza en Colombia, ¿qué nos promete a los cucuteños y nortesantanderianos si llega a ser el próximo presidente? Mire, hay un programa, el mejor programa que puede hacer un presidente es generarle trabajo a la población. Ese es el programa más interesante que puede hacer un mandatario, generarle trabajo. Para generar trabajo, vuelvo y repito, se necesita sustituir lo que traemos importado. Si sustituimos eso, producimos aquí. Pero adicionalmente a la producción tenemos que hacer transformación, porque eso es valor agregado, eso es más mano de obra, eso es más capital, más riqueza aquí. Luego distribuir y luego consumir. Esos son los 4 pasos de la rueda que genera prosperidad. Pero ¿sabe qué se me ocurre? Estudiar en Cúcuta, hacer una zona franca seria, muy bien ubicada, con los productos que creamos que se pueden elaborar ahí y de ahí exportarlos. Y bajar el IVA en esas zonas a la mitad y subir el salario mínimo para que haya ingreso de toda la gente que trabaja en esa zona franca y pueda consumir y mover la economía. Esto es emborrador, no tengo los datos, pero es hacer una gran zona franca. En vez de echarle la policía a la gente, darles palo, bolillo, garrote, meterlo a la cárcel, es generarles trabajo. Entonces, ¿por qué no podemos hacer una zona franca en todo el interior de la frontera? Yo no sé de cuánto ancho, 100, 200, 3 por 2 kilómetros y con unas condiciones especiales de cargas fiscales. Y podemos en ese le bajamos la carga fiscal, pero que le suban el salario a la gente que trabaja. Ese es un programa muy bueno que puede resultar, si lo hacemos bien, bien enfocado y con productos que se transformen en esa zona franca, que tengan mercado, porque en Venezuela siguen consumiendo, así queramos, pero allá tienen que consumir algo. Habrán 8, 10 millones de personas que están consumiendo. Que es que el problema que mandan y no pagan, pues se pide una carta de crédito que se cobra contra documento de embarque, no se cobra contra el recibo del importador, es contra el despacho del exportador. Usted vaya al Banco Colombia en Cúcuta y cobra la carta de crédito. Necesitamos ponernos a trabajar. Ese se me ocurre que puede ser, porque es que Cúcuta es una ciudad de frontera y esa ciudad de frontera pues tiene una movilidad y una población flotante, y esa población flotante pues tenemos que mover la economía para que haya circulante. Si hay circulante hay bienestar.